Buenas tardes, buenas noches. Hola, profe. Okay. En este tipo de cosas es común algunas ambigüedades. Esto que estaban discutiendo ahí, yo me puse a hacerlo y yo también marqué eso. No puede estar una persona que no tiene la más pálida idea de los equipos de mantenimiento. No digo cómo hacerlo, que había otra opción por ahí abajo, todo en uno en la respuesta. Que sepa realizar operaciones de mantenimiento. Bueno, es obvio que eso no lo tiene que saber hacer, es de detalle. Pero conocimiento de máquinas y equipos para reparación y mantenimiento tiene que tener una idea. Y en el ejemplo que él dio, sustenta, gracias, esa misma idea. Gracias. Lo que yo opino también, aparte de las ambigüedades, fue que se organizó mal en el sentido de que tenían que anticipar qué preguntas restaban y de la forma que lo hacían. Porque la verdad me pasó de tener dudas y si sabía que me iban a restar tanto, a lo mejor no la contestaba yo. Y no me avisaron nada cómo iba a ser. Perdón, yo comenté que en los exámenes había preguntas que si se responden mal se resta. Claro, sí. También Pero pasa, no sabía que iba a restar mi parcialito, mi parcialito sí. también descontó. Lo único que en vez de descontar el valor idéntico al que suma, Claro, menos. Pero claro, conté sí. que guarda que en el verdadero restan, si bien era para finales, ¿no? No, pero no me imaginaba que el punto entero. Tienen que, lo podrían haber preguntado, está Pero bien. él dijo algo así, él dijo algo de que él creía que no restaban, o sea, lo dijo antes de arrancar el examen. Él dijo que algunas restaban, pero no todas. No dijo cuáles. Yo supongo que todas las que tienen varias opciones deben tener parte que suma y parte que resta. Pero, por ejemplo, había una que tenía una sola opción, que valía 1,4, la respondí mal y me restó 1,4, y tenía solamente una opción. Por eso, o sea, yo, por ejemplo, no me imaginé que iba a restar el número entero. Eso es así, en los verdaderos falso, a ver, voy a poner, porque estoy viendo el examen, en los verdaderos falso también hay una, o sea, de las dos opciones hay que marcar una, no es que haya una opción, como decir, solo puedo marcar esto y esa me la descuenta. O sea, hay dos opciones y yo tengo que elegir cuál. La idea es no tirarse a la pileta si no se sabe. Y bueno, a veces se puede tener el concepto erróneo, es un riesgo. Y lo otro puede ser que sea ambiguo como está planteado, que me parece el caso para mí es más correcto decir que tiene que tener conocimientos, porque ahí no dice, tiene que ser un experto en equipos de mano, tiene que tener conocimiento. Es decir, lo mismo que criticamos, o sea, uno evita el tema político, pero a veces sirve excelentes ejemplos. Si bien ahora lo cambiaron, pero ¿qué tiene que hacer una ministra de seguridad que no sé qué es en humanidades, no sé cuál es, no me acuerdo qué otra disciplina que no tiene nada que ver con el asunto, ni siquiera esa, porque bueno, tiene ese título, pero siempre laburó en temas de seguridad. Nada, es decir, no va. Ustedes pondrían en el Ministerio de Salud a alguien que no sea médico, se puede ser un médico que no es un gran cirujano, qué sé yo, pero por lo menos que tiene capacidad de administración, pero no van a poner a un ingeniero industrial a administrar. Sí, la parte neta de administración, llevar índice, lo puede hacer bien, pero tiene que tener idea del tipo de políticas que se definen. Bueno, y acá es una idea similar, lo puse con eso porque es algo que supongo yo que vemos todos. Y en la explicación que dio Adrián, para mí, al contrario, justificó que él tenía conocimiento. Bueno, ponían un ingeniero industrial que tenía conocimiento y que viendo el resumen o currículum, también veían que es técnico electromecánico, tiene más ideas, si se quiere, que alguien que solo vio la parte de ingeniería en la facultad y no antes. En fin, Sí, eso lo que yo les digo es que voy a pelear para que ese punto no se tenga en cuenta, se modifique, porque yo no estoy de acuerdo. Después hay otra que a mí me sonó rara, que yo la vi en el video que nos grabaste,
¿Te acordás la de la pieza que los 2 milímetros más, 1 milímetro menos? Esa yo había interpretado como que no da lo mismo. O sea, que te ¿Cuál? cambian. La que decía, en una operación automática se cilindra una pieza cuya tolerancia en el diámetro es 160 más menos 2 milímetros. Y que el No proveedor de recuerdo, a mí insumos, no me dio para contestar algo de eso. a Sería, mí sí. porque a mí no sé por qué en un momento se me colgó solo, o sea, no, usted, y me hizo volver atrás y tuve que poner la respuesta de vuelta y ya estaba el orden alterado, distinto. O sea que reseteó. Pues, entonces ahí me di cuenta que según cómo se entró y quién, y no quién en particular que está pensado para eso, pero al azar el sistema hace hacer cosas. Pero yo no veo una de dimensiones de eso. O sea, si querés la leo, a ver qué A opinás ver, vos. decime, ¿lo tenés copiada? La tengo acá. Dice, en una operación automática se cilindra una pieza cuya tolerancia en el diámetro es 160 milímetros más menos 2 milímetros. El proveedor de insumos informa que por las dificultades con la importación para este mes no cuenta con el herramental de la herramienta de control numérico que le realiza y ofrece reemplazarlo por otro que cuesta 4 veces más, pero según el proveedor haría que la variabilidad del tallado pase de más menos 2 milímetros a más menos 1 milímetro. Ante esta situación, indique su respuesta. Y estaba la opción que el cambio es inaceptable o que el cambio es recomendable. Yo puse que el cambio era inaceptable, porque había interpretado que cuando vos nos grabaste el video, creo que había una de las preguntas que más nos habíamos equivocado, no me acuerdo bien cómo era, pero como que no daba, yo había interpretado como que no daba lo mismo tener un margen de más o menos 1 milímetro que tener un margen de más o menos 2 milímetros, como que no daba lo mismo. Entonces ahí yo me mandé directo con que el cambio era inaceptable. Pero Y no, nada, hay que ver los casos, porque por ahí yo lo transmití mal. En el otro caso, no estamos hablando de un caso tan puntual. En líneas generales, cuando uno define las tolerancias del proceso, tiene que tener en cuenta las variabilidades de los equipos. De eso se refería el otro. Entonces, si yo tengo un equipo que me da más o menos 1 milímetro, en este caso era más o menos 2, y más o menos 1 el que propone el otro. Yo tengo un equipo que me da más o menos 2 milímetros. Suponete que yo, en la definición del producto, da más o menos 2 milímetros dentro de la curva con un X% de error, ¿no? O sea, siempre hay una dispersión. Entonces ahí no le puedo pedir más o menos 1 milímetro porque seguramente va a aparecer un porcentaje de piezas rechazadas. A eso apuntaba la otra pregunta. En este caso, lo que yo entiendo por lo que vos me dijiste es si era viable, aceptable como viable, como excepción ante la emergencia, aceptar algo, no sé, más caro era. O sea, sí, 4 veces más caro, creo, algo así. físicamente es posible, o sea, sí, cuando uno hace reemplazos, pero no es la pregunta que vimos con nosotros. Aparte, Cuando hace reemplazos, siempre y cuando la tolerancia en la alternativa sea más estrecha, porque quiere decir que va a seguir cumpliendo la especificación, la va a ok, exceder, pero la va a cumplir. ok. Entonces, Pero igual qué raro, porque a mí no me tocó ese caso. justo Adrián recién le estaba diciendo a un chico ahí al final que una palabra clave era darse cuenta que algo costaba el doble y que era inaceptable. Y acá te está diciendo que cuesta 4 veces más y te lo aceptan. No sé. No, O sea, también en tenés realidad, que... por lo que vos leíste, nos falta información. ¿Por qué? Si es aceptable, depende de otros parámetros, de otros valores en el contexto. Es decir, yo tengo que completar ese pedido porque lo estoy programando hoy, porque lo tengo que entregar mañana y es muy crítico, o estaba Claro, procesando eso, ¿qué se va a integrar al proceso la semana próxima y me da tiempo de solucionar eso y evitar un mayor costo? Es decir,
Hay variables que no están dichas. Ahora, si es aceptable o si es viable en el sentido de decir que eso va a cumplir con la especificación, sí la cumple. O sea, la cumple porque cuando es más estrecho, Claro, no, o sea, yo entiendo ese no va a haber una punto, no conformidad. yo La no entiendo ese conformidad punto, no me pero lo habla que pasa es de que costos, ¿eh? entra ahí la subjetividad de, está bien, sirve no sé qué, pero de repente te está costando 4 veces más, entonces ¿hasta qué punto te está sirviendo? Como que esas cosas que de repente recién nos estaba diciendo Adrián, que si costaba el doble, era un punto clave para darte cuenta que no te estaba sirviendo, y de repente acá te cuesta 4 veces más, y sí es recomendable el cambio, entonces es como que uno no sabe en qué basarse para responder al fin y al cabo. No, O estoy de sea, siento acuerdo en que con una este modo de cosa, evaluación, en que no hay suficiente información, aparentemente con lo que me dijiste, para determinar si es recomendable. claro, o sea, por lo menos que nos digan Si cuánto es se está viable, ganando. si es viable, sí. Si es recomendable, no lo puedo determinar. ¿Cuál es la diferencia? Viable me indica que funcionalmente el Se cambio puede. puede andar. Y recomendable, es decir, depende de cómo me impacten mis costos, teniendo en cuenta también el costo abstracto o tácito de no cumplir con el cliente, que tiene otras repercusiones que a la larga lo pago de otra forma, ¿no? Claro, pero eso arma un debate más que un Bueno, el cambio es inaceptable, el cambio es recomendable. yo Punto. quisiera no dedicar ahora tanto a esto para no extendernos No, está bien, mucho, perdón. decirles que donde las cosas sean un poco ambiguas, por ejemplo, el caso ese, yo lo voy a discutir. En la clase de hoy iniciamos procesos, ustedes ya empezaron a ver algo de procesos en la clase teórico-práctica, así llamada. Voy a compartir sin saber qué es lo que va a aparecer. Esto, bueno. Y lo que yo había puesto un poquitito acá en la presentación era proceso de conformado, cómo se hacen las cosas. Yo dije, ¿habrá algún video ahí en YouTube que me sirva? Los que estaban sobre ingeniería de procesos en castellano, así por lo menos los pocos que vi no me copaban, y este no es específicamente ingeniería de procesos, se los muestro después cuando quieren los ven, está en English, pero un poquitito era para que tuvieran una idea. No lo vamos a ver todo, no es tan lindo como para disfrutarlo. Oh. How things are made, cómo se hacen las cosas. Entonces, una introducción animada a los procesos de manufactura. Do you ever wonder how amorphous lumps of material are turned into the everyday products which surround us? Let's find out. In this video, we're going to talk about manufacturing processes. Lo que puede tener una idea de procesos de conformado, para que tengan una idea, después lo tienen que ver en tecnología mecánica, ¿no? La terminología en inglés no es la misma que en castellano, pero un poquitito les puede ayudar. Entonces, por ejemplo, esto conformado, dice la forja, la extrusión y el laminado. Rolling es laminado. La forja es sencillamente agarrar el material en estado amorfo y darle forma con determinadas herramientas, puede ser mediante estampado en caliente, y si la forja normalmente es en caliente, y acá da una definición que si saben inglés más o menos la van a entender. Fundamentalmente con metales, habla de la cristalización, todo eso. Creo que se puede llegar a entender. Esto acá con dies. Dies, que es top die, bottom die. ¿Qué es die? Die es la herramienta, generalmente la matriz, con la cual se puede hacer una estampación. Un estampado, lo mismo es estampación. Entonces dice que se mejoran las propiedades mecánicas, pero hay dificultad para tener tolerancias estrechas y no me acuerdo qué otra cosa. La extrusión es cuando se pasa un metal por una especie de
la herramienta también es un die, es una especie de matricita, algo que le da forma, y en ese caso era redonda, que puede ser para lograr un menor diámetro, o le da una forma determinada, ¿no? El rolling es el laminado. Esto pasa el material de un cierto espesor y se lo va achicando. También al laminar se le puede dar alguna forma ondulada o formas por el estilo, no sé si esto, o formas más complejas como esta, para obtener un hierro doble T se llama, aunque tiene forma de H, pero es como una T de un lado y una T del otro. Bueno, mírenlo un poquitito, si pueden. Esto no es una cuestión obligatoria. Yo creo que, por lo menos si alguno tiene dificultad con el inglés, no le digo, pero son 10 minutos de su vida y le da una idea de estos procesos. Yo voy a tratar de incluirlo con la traducción de algunos términos, para tener una idea. ¿Sí? Solamente por eso. Me parece que el video es piola, ojalá estuviera en castellano. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? La máquina que cambió el mundo. Bueno, ya es el momento de ver esto. Creo que se los había pasado y si no está en el link que había dicho. Leamos, lo voy a leer yo. No voy a leer todo el capítulo, solo la introducción, porque es como un cuento. Y a mí me gusta leer el cuento este. No siempre lo hago leyendo. Le digo, ¿lo leyeron? Pero esta vez me voy a asegurar que están acá y me escuchan. En 1894, el honorable Evelyn Henry Ellis, y Evelyn, aunque sea nombre más bien para mí de mujer, pero es un hombre, un acaudalado miembro del Parlamento inglés decidió comprarse un coche. No fue un concesionario, no había. No se puso en contacto con ningún fabricante de automóviles inglés, tampoco había ninguno. En lugar de ello, visitó la famosa compañía parisina de máquinas herramientas de Panhard y Levasseur y le encargó un auto. Hoy, como sabemos, y si no lo saben de acá, porque es de la misma manera que me enteré yo, P&L, como se la conocía, solo es recordada por coleccionistas de coches clásicos y los entusiastas de la historia del automóvil. Pero en 1894 era la principal empresa automovilística del mundo. Tuvo sus comienzos y saltó sobre otros competidores potenciales cuando en 1887 Émile Levasseur, la L de P&L es por él, se reunió con Gottlieb Daimler, fundador de la compañía que fabrica actualmente Mercedes-Benz. Levasseur negoció con él la licencia para fabricar el nuevo ingenio de gasolina de alta velocidad de Daimler, o Daimler, ¿no? En alemán. Hacia principios de los 90 del siglo XIX, ¿no? P&L fabricaba varios cientos de automóviles al año. Los coches se diseñaban de acuerdo al sistema Panhard, con el motor delante y los pasajeros sentados en fila detrás, con tracción a las ruedas traseras. Cuando Ellis llegó a P&L, que aún era fabricante de sierras para cortar metales antes que de automóviles, se encontró con el clásico sistema de producción artesana. Los trabajadores de P&L eran, en una abrumadora mayoría, artesanos cualificados que construían a mano, cuidadosamente, coches en pequeñas cantidades. Estos trabajadores conocían perfectamente el principio de diseño mecánico y los materiales que se trabajaban. Es más, muchos eran sus propios jefes y trabajaban a menudo como contratistas independientes en la planta de P&L o más frecuentemente como propietarios de talleres independientes a quienes la compañía contrataba, esto no lo puedo mover, sí hay, partes o componentes específicos. Los dos fundadores de la compañía, Panhard y Levasseur,
y sus asociados más inmediatos eran responsables de hablar con los clientes para determinar las especificaciones exactas del vehículo, de encargar las partes necesarias y ensamblar el producto final. Gran parte del trabajo, incluido el de diseño e ingeniería, se realizaba en talleres artesanos individuales dispersos por todo París. Una de nuestras suposiciones más básicas en la edad de producción en masa, la de que el costo por unidad se reduce enormemente a medida que se incrementa el volumen de producción, no era cierta para la PIL, basada en la artesanía. Si la compañía hubiera tratado de fabricar 200.000 coches idénticos cada año, el coste por coche no hubiera descendido muy por debajo del coste por coche haciendo 10. O sea, hubiera sido indistinto prácticamente hacer 10 que 200.000 en cuanto al costo por unidad. Las distintas partes, no, más aún, PIL no podía hacer nunca 2 y mucho menos 200.000 coches idénticos, incluso aunque se hubieran fabricado a partir de los mismos proyectos originales. ¿Y cuáles eran las razones? Quienes contrataban con PIL no utilizaban sistema de medida estándar y las máquinas herramientas de 1890 no hubieran cortado el acero endurecido. Las distintas partes las realizaban contratistas distintos que utilizaban medidas ligeramente diferentes. Después metían estas partes en un horno para endurecer sus superficies, lo bastante como para que pudieran resistir un trato duro, pero las partes se deformaban en el horno frecuentemente y necesitaban nuevos procesos en las máquinas para volver a sus formas originales. Cuando finalmente estas partes llegaban a la nave de ensamble de PIL, sus especificaciones se podían definir como aproximadas. La labor de los ajustadores calificados que operaban en la nave consistía en tomar las dos partes primeras y limarlas hasta que ajustaran perfectamente. A continuación limaban la parte tercera, o sea, se iba haciendo cada parte y se iba ajustando, pero ¿esto qué hacía? Cuando estaba completo el vehículo y formado por cientos de partes, este ensamble secuencial originaba lo que aún hoy en día se denomina deslizamiento dimensional. O sea, el conjunto de distorsiones hace que toda la dimensión después de punta a punta tenga un deslizamiento. Los parámetros de hoy en día son muchísimo más estrechos, ese deslizamiento. De manera que cuando los ensambladores llegaban a la última parte, el vehículo podía diferir significativamente por sus dimensiones del coche que estaban fabricando en el stand de al lado, de acuerdo al mismo proyecto. Como PIL no podía producir en masa coches idénticos, no trató de hacerlo. Me aparecen esos cositos, no sé, creo que ustedes no. No trató de hacerlo. En lugar de ello, se centró en adaptar cada producto a los deseos expresos de los compradores individuales. También destacaron las prestaciones de sus coches y su pericia artesana al conseguir que las uniones entre las distintas partes fueran casi invisibles. Para los consumidores que Panhard estaba tratando de satisfacer, este montaje tenía perfecto sentido. Estos acaudalados clientes tenían choferes y mecánicos entre sus empleados. La preocupación principal, desde luego, no era el costo, sino ni la facilidad de conducción y el mantenimiento sencillo, sino la velocidad y la adaptación a sus gustos. Entonces tenían un mecánico y un chofer por abajo de las patas para cada coche que compraran, más o menos, o para manejar sus coches. Evelyn Ellis era, sin lugar a dudas, el cliente típico de PIL. No deseaba un coche cualquiera, sino uno construido de forma que satisficiera sus necesidades y gustos. Estaba dispuesto a aceptar el chasis y el motor básicos de PIL, les dijo a los propietarios de la firma, pero deseaba que un carrocero parisino le hiciera una carrocería especial. Hizo también a PIL una petición que sorprendería al fabricante actual de coches más extravagante. Pidió que la palanca de cambio, los frenos y los mandos del motor se cambiaran de lado, del derecho al izquierdo.
la razón no era el tema de que los ingleses circulaban por la izquierda. En este caso, al mudar los mandos a la parte izquierda del vehículo era precisamente lo equivocado. Además, la caña del volante continuaba en el centro, lo que seguramente pensó que era más fácil utilizar los mandos en esa posición. Bueno, para contar más o menos, le dimos el puntapié inicial, porque si no nos pasamos leyendo todo el tiempo. Lo que, bueno, está la anécdota, ¿no? Que cuando llegó a Inglaterra, lo dejaron en la costa, tuvo que hacer un viaje a Londres, no me acuerdo cuántos kilómetros. Su llegada en junio de 1985 fue histórica. Él se convirtió en la primera persona que condujo un coche en Inglaterra y atravesó las 56 millas. 56 millas son un poco más de 90 kilómetros, porque el límite en Estados Unidos, 55 millas, son 90 kilómetros por hora, más o menos. Lo multiplican por 1,609.344 o sencillamente por 1,6 a esos 56 y les da más o menos la distancia, ¿no? Y tardó nada más que 5 horas y 32 minutos para hacer 90 kilómetros. Sin contar las paradas que le hubieran sumado ese tiempo, ¿no? O sea que mantuvo una velocidad media de 9,84 millas por hora, pongamos 16 kilómetros por hora. De hecho, esta velocidad era flagrantemente ilegal, puesto que el límite para los vehículos no tirados por caballos estaba en Inglaterra en unas modestas, o sea, 4 millas por hora. Menos que un barco de vela cuando va a 7 nudos, por ejemplo, livianito. 7 nudos es millas náuticas, un poquito más largas, ¿no? O sea, 1,8 por 1.852 metros por milla, o sea que era bajísimo el límite. Bueno, después como era parlamentario, trató contribuyó a que derogasen esos límites arcaicos, ¿no? Acá entonces resume cuáles eran las características de la forma de producir. ¿Qué nos está diciendo? Que hasta fines del siglo XIX, no solo en la industria automotriz, sino en general, todos los bienes de este tipo, inclusive menores, eran se hacían artesanalmente, una persona que armaba las cosas. Entonces, se requería una fuerza laboral altamente calificada en el diseño, las operaciones manufactureras y el ensamble, en todo eso. La mayor parte de los trabajadores progresaban en el aprendizaje hasta alcanzar todo un conjunto de capacidades artesanas. Muchos podían albergar la esperanza de regir su propio taller de maquinaria, y aparte las aprendían porque eran aprendices de otros, hasta que aprendían muy bien el oficio y todo eso. La organización necesitaba ser descentralizada en extremo, aunque concentrada en una sola ciudad. La mayoría de las partes y una buena proporción del diseño de vehículos procedían de distintos talleres. Eso en un aparato que lleva muchas piezas. El empleo de máquinas y herramientas de propósito general, o sea, las que nosotros hoy en día llamamos universales, ¿sí? Para perforar, esmerilar y realizar otras operaciones en metal y madera. Un volumen de producción muy reducido, 1000 automóviles al año o menos, de los cuales solo unos 50 o menos se construían con arreglo al mismo diseño. Al mismo diseño ni siquiera eran iguales, ¿no? Pero incluso entre esos 50 no podía haber dos exactamente iguales, porque las técnicas artesanas introducían variantes. Bueno, lo que hace después es contar cómo evoluciona esto cuando Ford empieza, en primer lugar, no tanto por el armado de la línea, porque Ford desarrolló la fabricación en serie de autos antes de tener la línea de producción, la cadena de producción llamada. Antes de eso ya desarrolló y bajó mucho los costos con la producción en serie. ¿Y cómo lo hizo? Estandarizando las piezas. O sea,
cuando pedía algo a un proveedor, tenía que venir en medidas estándar. Tenía que estar bien la medida, no era lo que le parecía o más o menos, sino tenía que haber intercambiabilidad, ¿no? Está hablado un poquito más adelante, les pediría que lo lean, pero la intercambiabilidad, la estandarización de piezas es lo que lleva ya a la producción que acá en este libro se llama producción en masa. ¿Por qué digo acá en este libro? Porque hoy en día hay gente que se pone producción en masa, cualquier fabricante automotriz o de heladeras, qué sé yo, también pues, se puede decir producción en masa, se hace grandes volúmenes. Pero en realidad después aparecen otras técnicas de programación y formas de producir en donde, entre otras cosas, lo que se va a hacer es no dejar que piezas o partes o conjuntos que no están cumpliendo una especificación prosigan el viaje de armado para corregir después, porque eso se hacía a un costo mayor, entonces se para, se corrige y se sigue. Y otra cosa que se hace es trabajar con bajos inventarios en proceso, tratando de apuntar a tener una sola pieza por puesto o un solo conjunto por puesto, y todo esto un poco lo va a dar especialmente cuando aborde el capítulo 3, que es el segundo. Acá empezamos por el capítulo 2. El primero creo que da toda una introducción con algunas estadísticas, pero el 2 y el 3 es el núcleo de lo que transmite este libro, que me gustó tanto leer. Entonces, con esos dos capítulos les pido que lo lean, es bastante interesante. Tal vez en una primera lectura algunas cosas, sobre todo el capítulo 3, todavía no les queden muy bien, pero en algún momento vamos a hacer un repaso de lo que dice ahí y vamos a sacar algunas conclusiones, especialmente referidas a cambios rápidos en la preparación de prensas y máquinas en relación a los costos de inventario y en relación al mejoramiento de la calidad. Les pido entonces que vayan leyendo esto como un cuentito, es algo informativo e interesante y creo que no les va a ser pesado ni molestar. La idea es esa, nos llevan un viaje en donde van cambiando de la era que llamada artesanal, donde se hacía como se describe acá, a una era que después de producción en masa, donde se busca una alta especialización, en donde ya no necesitaban artesanos que conocieran mucho de cómo hacer las cosas, sino un tipo con baja calificación, pero que le enseñaban a hacer esa pequeña tarea, y de esa manera repetitivamente hacía eso, y la pasaba a otro que repetitivamente hacía la tarea siguiente, y así sucesivamente, e iban logrando armar el conjunto y con suma rapidez. Y después se vuelve a algo intermedio que combina un poco ventajas de la producción en masa, pero con otras ventajas que tenía la era artesanal, y así surge el lean manufacturing o manufactura esbelta o producción ajustada o hay otros sinónimos, pero producción magra, es decir, que magra porque siempre se refiere al poco inventario en proceso, ¿sí? Escuchado la primera vez, pueden decir un poco de qué me está hablando, pero es un primer paso a escuchar algo y después ir acostumbrándose. Vamos a la presentación, tenemos las 21. Bueno, explicación de qué es proceso y qué lo diferencia de un método de fabricación. Creo que algo estuvo hablando Adrián. En el caso, proceso es toda la secuencia
de pasos que hay que hacer para transformar desde la materia prima hasta el producto terminado. Eso dentro de lo que corresponde a una empresa dada. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor el producto terminado para esta empresa, que es el proveedor de una industria mayor, el clásico ejemplo siempre en la industria automotriz, yo tengo el que hace amortiguadores. Su producto terminado es el amortiguador. Para la Ford, para Toyota, es un insumo, es un componente. Entonces, el proceso que yo analizo para lo que es producto terminado para mí, que es las condiciones en que yo negocié que se lo entrego al cliente. O, si no lo negocié porque es un producto de venta masiva, bueno, con todas las características que definió marketing para que tenga un buen impacto en el mercado, el consumidor lo adquiera, tenga esa preferencia, etc. Entonces, hay una serie de operaciones que se definen en forma macro. Por ejemplo, para lograr hay que armar, por ejemplo, unas radios, ¿no?, que van para la industria automotriz. Y esas radios tienen una tecnología de montaje superficial, o SMT, que vamos a ver algún video mostrando eso, y que significa que hay una placa electrónica, no la vamos a ver hoy, en donde se insertan componentes y se monta superficialmente porque en vez de atravesar con alambrecitos, soldarlos, que hay otra máquina que sí lo hace, tienen un montaje por adhesión y lo hace todo un sistema automático. Entonces, toda la primera operación del proceso es la inserción mediante SMT. Esa es una operación. La segunda operación es hacer la inserción radial, que sería meter componentes de otro tamaño, y también lo hace una máquina automática, pero los pone verticalmente, o sea, perpendicular a la placa. Y una tercera sería axial, que le mete componentes acostados. O sea, trabaja levemente distinta la máquina, pero hace esas dos operaciones. Ahí tenemos dos operaciones. Sin embargo, o tres. Sin embargo, la manera en que se siente el operador para manejar la máquina que hace la inserción radial, a lo mejor la manera en que tiene que hacer la carga y todo eso, se estudia con qué tipos de movimientos puede hacer para que sea más ágil, más eficiente, etc. Eso va al método que se usa en cada puesto. El método es algo más micro. Si hago una operación que es de estampado, por ejemplo, no en el caso de la radio, pero en donde tengo que poner una chapa, baja la prensa y le hace un embutido profundo al material, a la chapa que yo tengo. Esa es la operación en general, pero el método se refiere a cómo tiene que agarrar el operario o los operarios, si son dos, la chapa, si es muy grande para hacer un estampado de un capot. Bueno, ¿qué elementos tiene que tener? Tiene que tener guantes, qué elementos de protección. Todo se especifica. ¿Cómo lo tiene que agarrar? ¿Cómo lo tienen que llevar desde el punto de apoyo del material virgen hasta ponerlo sobre la matriz? Todo eso tiene una metodología, o sea, hay un método. Habrá formas que son más lentas y cuando va estudiando a alguien que se especializa en analizar el método, le encuentra maneras que ahorran tiempo sin afectar la seguridad, o que mejora la seguridad aunque no mejore los tiempos, o a veces mejora la seguridad con un leve deterioro, o sea, lleva más tiempo pero es más seguro el proceso. Bueno, todos esos son mejoras. Si mejora la productividad, la seguridad y la calidad, vamos bien. Vamos bien. Entonces, proceso es algo más general y métodos, digamos, dentro de cada operación vendría a ser cómo hago esa operación en su conjunto. Eso no implica que cuando veamos métodos, dentro del método, a su vez podamos subdividir en etapas, entre comillas, que son de operaciones. Por ejemplo, el tipo que tiene que cargar la chapa
en la prensa o en un balancín, cuando hace esto, hace una operación de transporte de la pieza, no hace una operación. Cuando lo fija, hace una operación, cuando baja la palanca para que, o aprieta los botones, y digo los porque generalmente va a buscar que lo tengan que hacer con las dos manos para que estén ahí ocupadas en eso y no una mano distraída, que no es es uno el que está distraído, como ha pasado que se olvidó la mano entre las dos prensas y se la agarró, o sea, se busca condiciones de seguridad, y cuando hace eso está haciendo una operación como parte del método de hacer la operación general de estampado de esa pieza, ¿no? ¿Se entiende la idea? Con algo de gráfica y todo eso sería más interesante, pero después podemos buscar ejemplos. Eso sería la diferencia básica. Los símbolos ASME. ¿Qué es ASME? ASME es American Society of Mechanical Engineers, o sea, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Esta sociedad definió que va a representar una operación por un círculo, va a representar una inspección por un cuadrado, cuando tenga que almacenar va a emplear un triángulo, cuando tenga que transportar, y el almacenaje acá abajo está mal, esto, acá es transporte, no sé por qué no lo corregí, transporte es esta flecha, cuando deje material en espera en alguna parte del proceso, deje material en espera en alguna parte del proceso. Por ejemplo, la operación 20, se le suele poner números, 20 alimenta con lo que hace esa operación a la operación 30. Pero la operación 30 está hecha en una máquina que está cargada con la operación 40 de otro producto, y entonces lo que yo estoy sacando tiene que ir a un almacenamiento provisorio en la línea. Queda en una demora. Esta corresponde a la letra D. Demora es tanto porque está demorado, pero además diseñar una demora es calcular qué capacidad tiene que tener la zona esa para permitir que las piezas queden acumuladas ahí a espera de poder ser procesadas en el paso siguiente. Eso es una demora. Y la operación combinada no tiene secretos, es cuando yo aprovecho que estoy haciendo una determinada operación y a la misma vez el operario está inspeccionando la pieza para ver si está bien. O sea, si en un momento dado le hace, no sé, una ranura, mientras la saca la va viendo y ve que estéticamente está bien, o no tiene que medirla, o hace eso, la mide ahí, lo podemos poner a continuación, pero lo hace el mismo tipo, se puede poner como una operación combinada, o sea, operación con inspección. Teóricamente hay otras que podrían combinarse, pero las que se conocen típicamente es esa. Ah, no, esto estaba como una imagen, hay que emparchárselo ahí. Bueno, me desapareció abajo, ahí. Procesos continuos e intermitentes. De esto no habló Adrián, pero lo va a hablar en la próxima clase. Sin embargo, anticipamos. Y acá tenemos a veces discusiones o es un poquito ambiguo en algunos casos. Un proceso suele ser continuo. El caso perfecto es que cada pieza que trabaja en un puesto, al mismo tiempo una más avanzada que ya tiene hecha la operación siguiente o está haciendo la operación siguiente, está en el puesto siguiente, y una que están haciendo la operación previa, en ese momento está en el puesto previo, y que cuando se desplazan van como un sincronismo.
¿Cómo es el ejemplo de eso? No el proceso completo, pero cuando un subproceso, como sería la línea de montaje de cualquier cosa que se arme en línea, por ejemplo, una licuadora, entra en esta parte de la línea, en el primer puesto les presentan la carcasa y le ponen los tornillos sin apretar. Va al segundo puesto y el tipo le da con una máquina neumática que gira sola, por eso hago este gesto así como si estuviera ordeñando, y le da el apriete a los tornillos, automáticamente para, porque tiene un elemento de graduación para que le da el torque correcto. No sé si recuerdan la palabra torque, la habrán visto en física, que es un momento torsor, ¿no? El torque correcto. Va al otro puesto y le agregan, no sé, unos cables que tienen que salir de unos contactos que tienen al costado, o le enchufan el contacto. Así sucesivamente, de tal manera que como eso va en una línea con una cierta velocidad en cada puesto, el operario que esté tiene que hacer su parte en el tiempo que le corresponde. Bueno, en una línea tenemos un proceso continuo, porque continuamente está avanzando y no hay acumulamiento de material. No es que, el tiempo en el puesto 3, puede haber una diferencia. El tiempo que requiere el operario en el puesto 3 a lo mejor es de 40 segundos y en el puesto 4 es de 50. Entonces uno podría pensar, bueno, el primero que tarda menos lo está apurando y le acumula piezas a la entrada de 3, pero si está sobre una línea, la misma línea le va a regular eso para que no se acumule, simplemente al otro, en el espacio que le toca trabajar, le van a sobrar, respecto del siguiente, 10 segundos, que es tiempo ocioso. Lo vamos a ver en más detalle eso. Pero el proceso no deja de ser continuo, porque hay un ritmo marcado y es constante. Ahora, en el ejemplo que yo di antes, de que tenía una operación 20 en proceso, y a medida que entrega piezas resulta que tiene que ir una máquina que tiene que hacer la operación 30, pero la máquina está cargada con otro producto, no puede arrancar con ese lote, y van a una demora, un puesto en espera, ahí es intermitente, porque recién cuando esta máquina haya terminado el lote que está procesando del otro producto, y si está programado así, y, o sea que cuando termina ese le sigue este, porque podría ser que termine ese y primero tengan que atender otro, entonces recién ahí se le va a hacer un setup, anótenla, setup, S-E-T-U-P, o sea, una preparación para poder procesar la otra pieza, y ahí empieza. Entonces, va moviéndose en forma discreta, de a tirones, digamos, la producción, y algo que cumplió una operación en un día puede ser continuado al siguiente, o a veces tener una espera de 2, 3 o más días, porque uno hizo un lote determinado de cierto tamaño, y de eso me convenía procesar un lote largo en la primera operación, pero la operación que le sigue, en realidad me conviene hacerlo con menor cantidad y las otras piezas las dejo en espera. Es decir, esto se ve, no lo vemos nosotros, pero uno lo aprende cuando hace la programación. Y yo lo tuve que aprender programando y no en la facultad, lo vi después. Pero acá les damos más pautas para eso, que en mi época, que no me daban nada para hacer una programación. Bien, esa es la idea más o menos entre continuo e intermitente. Otros dicen, como Pablo una vez me dijo, en un examen que tomaba en final, me dice, no, es continuo un proceso que él estaba proponiendo y que les pedía a los alumnos que dijeran cómo era, porque como se hacía un solo producto, en cada puesto, aunque había tiempos muy disímiles,
no había que hacer setup. Entonces, para él, el hecho que se acumulara en un punto y después se continuara, pero que no había que hacer el setup, que era la preparación, un cambio de configuración de la máquina, era continuo. Entonces, comillas, también puede decirse, cuando yo no tengo que ir haciendo cambios de configuración, una mezcla de productos en un puesto, también es continuo. Hasta ahí nomás. El continuo perfecto es el que dije primero. Y el intermitente es muy claro, cuando no todos siguen el mismo día. Más o menos es la idea. En la realidad hay procesos que son parte intermitentes y parte continuos, como ser el de la licuadora, cuando hacen el motor, todo eso lo hacen en un puesto, después queda en espera, pero cuando entra a la línea final, todo eso está bien. Me pueden decir, pues, pero no es una operación esa. Sí, es parte del proceso, digamos, la operación de montaje, pero dentro de esa operación hay distintas operaciones en los distintos puestos, hay subjetividades también en la manera de clasificar ahí, pero ese tramo es continuo. Es más, puede no ser continuo en este sentido. La línea durante 2 horas va a estar armando licuadoras y después hace un cambio para armar batidoras, no sé, o sea, en la misma línea, el mismo personal, pero un producto distinto. Entonces ya como tuvo que hacer un cambio de configuración de la línea, hay una intermitencia, porque no va avanzando todo junto. ¿Se entiende la idea? Hay un poco de ambigüedad. Análisis de opciones para elegir el proceso. ¿Por qué puse esto? Esta parte, les pido que lean el apunte de ingeniería de procesos. Cuando les pido esto significa que lo tienen que tener leído para cuando tengan que dar el parcial de proceso, pero si es antes, mejor. O sea, regulen el tiempo. Dentro de esas opciones está, ya lo escuché a Adrián hablar de eso. La opción puede ser, ¿qué hago? Entre lo compro a un proveedor local o lo armo en mi fábrica. No estamos hablando de comprar el producto terminado que le tengo que entregar a mi cliente, porque entonces, ¿cuál es mi función? Pero dentro de mi proceso hay una etapa que yo a lo mejor esto lo compro como un conjunto a un proveedor y lo incorporo a mi producto, o tengo capacidad y know-how y lo hago en mi planta. Entonces, esa es una opción. Comprar versus fabricar en planta. Importar versus comprar localmente, por ejemplo. Otra opción. Equipo universal o equipo especializado. Y ahí vamos a hablar de los conceptos que es un equipo universal. Un equipo universal es uno que está preparado para hacer distintos tipos de operaciones. Por ahí, en forma limitada, como un torno, tiene que ser todas cosas de revolución. Pero es universal, o hay tornos universales, porque puede hacer una gran variedad de piezas. ¿Cuál es la característica de...? Hay otros equipos universales. Fresadoras, ¿no? Inclusive algunos centros de mecanizado que pueden configurar distintas cosas. Tienen limitaciones en cuanto a las cosas que se pueden hacer, pero algunos son muy amplios. ¿Cuál es la característica de un equipo universal? Por la variedad de operaciones que se pueden hacer, requiere que el operario que lo maneja tenga experiencia y mucho conocimiento. Por ejemplo, en un torno, yo tuve que hacer una vez, en la escuela secundaria, porque yo hice escuela técnica, una rosca. Para hacer esa rosca, yo tenía que conocer cuál era el paso. El paso es, tiene un filete así que va todo en forma de hélice, de cresta a cresta, cuando da la vuelta, ¿cuánto avanzó? Eso es el paso. Generalmente llaman el paso T. T como si fuera tiempo, pero le llaman T. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta el paso y otro, ¿qué es lo que tenía que hacer yo? Tenía que cambiar y ajustar, o sea, saber elegir los engranajes de la guitarra. Me la está complicando. ¿Qué hay? ¿Instrumentos acá? Bueno, la guitarra, ¿qué es? Como una caja de engranaje que tiene el torno,
Claro, figura. La guitarra, la caja Norton es donde se hacen cambios, pero con una caja que tiene al costado y que se le pueden cambiar los engranajes y que esos engranajes cambian la relación entre la velocidad que se selecciona de avance acá y las revoluciones. Imaginan que tienen que estar combinados para que eso genere un paso determinado, ¿sí? Bueno, esto es muy, muy grosero. Pero bueno, acá tiene que saber el operario regular la altura de la herramienta. Es dentro, o sea, no es artesanal de que lo hace a mano, pero es artesanal el manejo del torno. ¿Sí? El operario es cuando son pocos volúmenes, pero a veces hay producciones donde se hacen tornos de control numérico, busquen CNC por ahí. CNC son máquinas de control numérico, numeric control, pero creo que la C es de computer numeric control, o sea, control numérico por computadora. ¿Sí? Porque podría haber no sé qué otro tipo de control numérico sin computadora, pero tiene una computadorita el equipo en donde uno lo programa y va haciendo secuencias automáticamente. O sea que un equipo que prácticamente es universal, pero si tiene control numérico se puede programar. Bueno, el que usa eso tiene que saberlo también. ¿Sí? Ahora bien, justamente, una pregunta que solía estar en el final era ¿cuál es la diferencia entre la calificación o capacitación de un operario que tiene que operar un equipo universal o un equipo especializado? Un equipo universal, por su variedad de posibilidades, requiere una persona muy entrenada, muy capacitada, con experiencia en el equipo. O sea, tiene una capacitación mayor. Por ende, me es más caro a mí tener un operario de equipo universal. En cambio, si el equipo es muy automatizado, imagínense que yo tengo un equipo, que tengo una persona que le hace el mantenimiento y sabe hacerlo, y el que lo programa está en la parte de ingeniería de procesos, no es el que lo programa, quiero decir, no todos los días, simplemente le generó el programa alguna vez, como en el SMT, tiene que hacer esta pieza. Alguien generó el programita y le indica cómo tiene que ir el proceso, lo hizo una vez y lo almacenó en la computadora que controla la línea. Después va el operario y le dicen, para hacer esta pieza, selecciona este programa. Es una pavada hacerlo, yo no lo hice, pero el representante del equipo fabricante me dijo, yo te puedo entrenar a una persona en 2 días para operar esto, te puedo entrenar a vos y vas a ver que enseguida aprendes. Y así lo hacen, o sea, el operario tiene que hacer muy poca cosa, tiene que enseñar cómo cambiar la alimentación, o sea, está alimentado con rollos, con unas bandejitas que llevan componentes, los rollos también de componentes, entonces tiene que saber ponerlo, enhebrarlo, saber leer con el andón cuando hay una falla y saber atenderla, pero son pequeñeces. Entonces no tiene que ser muy calificado, se lo entrena para eso un poco tiempo y ahí se lo larga a operar esa máquina. ¿Por qué? Porque el equipo especializado, toda la complejidad la tiene en otras cosas que están en la automatización y que maneja otra gente, que no son operarios directos. Es alguien de ingeniería, alguien con otra capacidad, o el que le hace mantenimiento, pero es una cosa aparte, en fin. ¿Se entiende? La diferencia de capacitación o de aptitud para operar un equipo universal es que en el equipo universal necesita a alguien más entrenado, más capacitado, un operario calificado. Calificado acá en el sentido de muy bien entrenado, porque también va a haber tareas que tiene que hacer un empleado calificado para hacer la tarea, que a lo mejor la tarea es sencilla, pero tiene que estar entrenado para eso, y sin embargo no es un operario especializado, pero acá bien calificado. En cambio, para equipos universales, en general, operarios con menos entrenamiento, que hacen menos operaciones, porque está muy automatizado el equipo. ¿Sí? Esa era la idea. Estamos por terminar, no lo hagamos muy largo. Intro a la productividad y eficiencia y eficacia. Bueno,
No lo vamos a perder tiempo ahora, lo vamos a ver en más detalle en la próxima clase, y ya se las dio Adrián esta introducción. Ya saben que productividad significa para nosotros, ¿no? Es qué tan productivo es una persona. Significa a nivel de producción en empresas que fabrican productos en serie, es cuántas unidades con la calidad adecuada puede producir una persona, un equipo o un conjunto de personas, el proceso. Y en el denominador, ¿cuánto recurso usó para eso? Si son personas, lo voy a medir en horas hombre, la productividad de la mano de obra. O sea, perdón, horas hombre voy a medir los recursos. La productividad va a ser unidades por hora hombre. Si es máquinas, unidades por hora máquina. Si es materia prima, unidades por kilogramos, si lo que estoy hablando es la productividad en kilogramos, o podría ser, cuando armo un conjunto, algo que es muy diverso, que me maneje por los costos de las cosas en una moneda más o menos estable, ¿no? Que sea comparable. Eso trae dificultades en este país. Pero bueno, eso es productividad. Se habla de productividad específica cuando la productividad se refiere a un solo recurso. Por ejemplo, productividad de mano de obra, productividad de maquinaria y productividad de materia prima son productividades específicas. Y la global es cuando meto las tres en una sola medición, que se llama productividad global. ¿Y qué significa? Bueno, de alguna manera tengo que determinar cuánto influye la productividad del hombre, o sea, mano de obra, de la máquina y de materia prima, para determinar uno en conjunto. Generalmente lo que voy a hacer es ponderarlo por el costo del recurso. Por ejemplo, si tengo que hacer una pieza de oro en un proceso, probablemente pueda despreciar errores, o sea, productividades bajas de mano de obra y de maquinaria, porque el grueso en costo se lo lleva a la materia prima. Habría que ver, ¿no? Es el caso concreto. O si en otras cosas el proceso es muy dependiente de la cantidad de mano de obra que tiene y muy especializada, entonces probablemente yo diga que la incidencia de la mano de obra es un 80%, y aunque me dé un poquito baja la de maquinaria, bueno, pero me incide un 10% nada más y el otro 10% de materia prima. O sea, que baje la productividad de máquina, en ese caso a lo mejor no me afecta tanto si es buena la productividad de mano de obra. Por ejemplo, hay que ver casos concretos y vamos a ver casos determinados simulando algunos procesos muy simplificados, pero que nos vamos a servir. Las productividades específicas y globales, a su vez, pueden ser la estándar, la real o la de diseño. Cuando Adrián habló de la estándar, la tomó un poco como la de diseño. La estándar es, ¿qué es lo que yo considero estándar por el proceso? Se parecen, se parecen. Se puede decir que sí. Y después, no sé, él habló de tres. Habló de la estándar, la real. Nosotros nos vamos a manejar mucho con la estándar y la real. ¿Por qué? Porque al tener una productividad estándar, que es la que deberíamos lograr o superar, y una productividad real, vamos a comparar la que realmente logramos con la estándar. Cuando logramos la estándar, que supuestamente es el sumum de lo que nos podemos lograr, entonces estamos en un 100% o 100% de eficiencia. Si en cambio, por distintos motivos, nos lleva más tiempo, gastamos más material, tuvimos desperdicio porque las piezas que tuvimos que mandar a scrap o retrabajar, bueno, si mandamos el scrap, lo que estamos usando es más material, porque tuvimos que usar más piezas para sacar piezas buenas, ¿sí? O más material para sacar piezas buenas. Y si es un retrabajo, probablemente lo que hicimos es, el material nos rindió igual porque no lo mandamos a scrap,
pero tuvimos que procesarlo más tiempo y entonces tenemos más horas máquina, más horas hombre. Bueno, en esos casos también hay una eficiencia que va a ser menor del 100%. Todo esto lo vamos a ver en más detalle luego. Y una cosa es la eficiencia y otra cosa es la eficacia. Con esto vamos a cerrar. La eficacia tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, yo tengo que entregarle en el mes 4.000 piezas a un cliente, 4.000 unidades de un producto terminado. Llega a fin de mes, o faltan 3 días, y yo hice 3.000, y casi sobre el fin resulta que me falta un cuarto. Supongan que pongo horas extras, incentivos, no importa, cosas que vamos a ver después y que no siempre convienen, y logro completar los 1.000. Obviamente, si puse incentivos, tuve que usar más guita. Si puse incentivo monetario. Si puse horas extras, también, porque me cuestan más caras, y tuve que agregar horas. Y entonces se puede decir que yo tuve que usar más recursos para lograr lo mismo. O sea que termino con mayor ineficiencia o menos eficiencia. Pero entregué todo. Entonces fui eficaz, fui 100% eficaz. ¿Se entiende? El cumplimiento del objetivo está. Otra comparación que hacen algunos. Sale un avión de Buenos Aires, de Aeroparque, y tiene que aterrizar en, digamos, Río Grande, Tierra del Fuego, que es ciudad donde yo viví. ¿No? Hay una demora porque las condiciones meteorológicas estaban malas, mal tiempo, y esperan que mejoren un poco. Finalmente, media hora más tarde de lo programado, se autoriza a que salga el vuelo. No sé si pueden recuperar tanto como media hora, pero supongamos que sí, porque el vuelo son unas 3 horas y media, y que una vez en el aire el piloto recupera ese tiempo porque le da más gas. El tipo quiere llegar allá horario y volver horario a Buenos Aires. Entonces, aterriza y logra eso, fue eficaz. No fue en crucero económico, usó más combustible, fue menos eficiente. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? O sea, eficacia no es lo mismo que eficiencia. ¿Ok? Ese es el concepto más o menos, lo vamos a pulir. Los casos de ingeniería de procesos son de la misma manera que habían visto que había algunos problemitas de estructura económica. Yo prefiero llamar los casos, otros de ingeniería de producto, y bueno, también hay algo de ingeniería de procesos. Y eso sería que si lo pueden ver, lo vean. Pero vamos a priorizar. ¿Cuál es mi sugerencia? Lean La máquina que cambió el mundo, aunque sea una vez, lo que entiendan, de los 2 capítulos esos. Y por lo menos todo el principio, después puede ser que le pase de por lo menos hasta qué página, de el apunte de ingeniería de procesos, para estar en tema. Y nosotros vamos a seguir hablando un poquitito de productividad y eficiencia. Vamos a mostrar cálculos de productividad y de eficiencia y todo eso. Nos vamos a meter ahora en una de las partes que más me gusta, que es un poco más matemática, y que de todas maneras hay partes ambiguas en cuanto a cómo considerar determinadas cosas, pero ya lo vamos a ver. Dicho todo esto, les pido que estén tranquilos sobre los resultados de hoy. En definitiva, la incidencia de algunas preguntas por ahí no es tanta. Sé que uno prefiere sacar más nota, pero si es aprobado 4 notas, 5 es lujo. Y no es la nota final de la materia. Después pueden sacar una muy buena nota en el final y queda esa otra nota. Sí. Pero, ¿cómo es el tema de los parcialitos? O sea, si reprobás uno, ¿recuperás el que reprobaste o se promedian entre ellos? Estos son, llamemos parciales a estos como hoy que rindieron, ¿sí? Ok.
Si Sí. reprobás uno, lo tenés que recuperar. No, ok. Hay 3 chances por cada uno, creo. Digo porque antes teníamos uno solo y era 3 chances. Creo que acá también, en forma individual, también son 3 chances. El tema es que me parece que en el cronograma, si mal no entendí, hay unos, como que te figura uno que creo que cae encima por Navidad, no sé. O sea, Nosotros tenemos también alrededor del 22. ¿hay alguna posibilidad de rever las preguntas que estaban Sí, muy confusas? Porque, sí, eso dije que... ok, gracias. Porque si sumás la del Hoy me quiero ir yo organigrama. antes. Hoy me quiero ir yo antes. Y si no hacemos la pausa y seguimos, pero ya que seguimos, después No, adelantamos. No. Bueno, nos vemos. Vean, buena semana y gracias. es fin de semana Igualmente. largo, les tiene que ayudar. Hasta luego. Dale, Adiós. buenas noches. Profe, Muchas gracias. gracias. Nos Chao, vemos. buenas noches.